Bueno, entonces, ya siendo las 7, vamos a empezar el día de hoy con la charla pues que fue asignada de factores pronósticos de falla en la reparación de banca artroscópico. Esta charla va a estar pues un poquito enfocada como, o va a ser un poco más densa en cuanto a explicar algunos estudios, porque de ahí han salido varios de los factores, pero pues trate de hacerla lo más amena por lo menos posible. Los objetivos que me tracé para esta charla fue definir cuáles son las indicaciones adecuadas para una realización de un bancar artroscópico en un paciente con inestabilidad anterior, conocer cuáles son los factores pronósticos para buenos desenlaces en los pacientes en los que se le haga este procedimiento a la luz de la literatura actual y digamos que cuáles se han encontrado más peso de forma sistemática que otros y definir si existen algunas estrategias actualmente que nos sirvan para predecir cuáles son los buenos resultados en este procedimiento. Entonces, a modo rápido, recordar de forma, pues, a la anatomía, digamos que el hombro es de forma ósea una articulación inestable, si uno lo mira solamente, digamos, con los componentes óseos, pero tiene otros estabilizadores, tanto estáticos y dinámicos, como ya los hemos visto pues, en otras charlas, que son los que permiten ese equilibrio para mantener centralizada y optimizar los vectores de fuerza en el hombro. Pues estos ya sabemos cuáles son los estáticos, el labrum, la presión glenoidea, la congruencia articular, los ligamentos, y los dinámicos pues van a ser los manguitos, pues los músculos del manguito y la porción larga del bíceps, que también pues va a jugar un componente importante. Entonces, digamos que la cirugía de Bankart, inicialmente, o cuando uno la piensa, pues lo principal, digamos, es estabilizar estos restrictores de tejidos blandos que en algunos casos se van a ver lesionados, pero como vamos a ver durante la charla, pues ya algunos incluso adicionan que uno podría utilizar el procedimiento en pacientes que tengan algunas pérdidas óseas. Dentro de las estructuras, entonces, que se lesionan, cuando uno habla como tal de una lesión de Bankart, pues va a ser esta avulsión desde el labrum y de la cápsula en la región anterior, pero no solo esto, digamos, va a ser la indicación única que tengamos para nuestro paciente. Eh, Como vemos, pues es muy común que en los pacientes, cuando tengan inestabilidades anterior, hasta el 83% de los casos van a tener alguna lesión en estas porciones capsulolabrales. Anteriores. Cuando hablamos de Bankart, pues inevitablemente hay que saber de quién fue la persona que creó todo esto, tanto la lesión o lo describió, la lesión como la técnica quirúrgica inicial. Fue este cirujano inglés, Arthur Bankart. La lesión la descubrió en 1923, pero su reparación, pues digamos que su primera descripción la hizo en 1951. Sin embargo, él nunca publicó ninguna serie de resultados, sino posteriormente, en el 57, encontraron otros autores que generaban esta técnica, pues o reprodujeron esta técnica que pues con la técnica que era abierta en su momento inicial tenían un 4% de recurrencia para los pacientes que habían presentado una inestabilidad anterior, siendo un resultado pues digamos bastante bueno tanto para los materiales de la época como para la técnica original. Esa técnica original vale la pena pues decir que como era una técnica abierta, ellos debían hacer osteotomía de la coracoides, anatomía del subescapular, pues era obviamente mucho más invasiva. Actualmente, entonces, la técnica ha migrado hacia un manejo artroscópico. Inicialmente, la artroscopia, cuando empezó, tenía unas tasas bastante altas de falla, de hasta el 17%, dicen pues algunos textos, pero ahora pues con la evolución de los implantes y los cambios que hemos tenido en las técnicas, estas tasas han bajado pues hasta el 7, 4%, dependiendo eh, de donde se revise, con muy buenos desenlaces funcionales en fuerza y todos similares a una técnica abierta en los pacientes indicados, valga la aclaración, y limitando obviamente pues como lo que haya que hacer de forma adicional, permitiendo además pues o dando el plus
de que las rehabilitaciones por las incisiones pueden hacerse, digamos, en cuanto a dolor, el paciente le va un poquito mejor en el momento inicial, luego no hay diferencias, el riesgo de infección y el tiempo de cirugía. Entonces, cuando uno mira en cifras totales, digamos, el índice de recurrencia, cuando uno ve pues el total de recurrencias al año es mucho más alta, pero cuando uno mira en proporción a la cantidad de artroscopias, que actualmente es el gold estándar pues para el manejo de los pacientes indicados, como ya les voy a mostrar, pues tiene una mejor proporción en comparación al número de artroscopias que se hacen, pero pues uno tiene que mirar cuál es la causa de esas recurrencias. Entonces, podemos definir que hay algún pues, porcentaje que requiere pues es la capacitación y la experiencia del cirujano y el otro espectro al que ya nos estamos yendo es que estamos en algunos casos sobreindicando el procedimiento por estos buenos resultados que ha dado la técnica artroscópica y de pronto habían unas lesiones que podrían haber requerido o podrían haber sido los resultados más predecibles con otro manejo y pues digamos que en el momento inicial no era el indicado. A grosso modo, sobre todo pues para los residentes que de pronto no hayan pasado por el módulo, la reparación artroscópica de Bancard pues, se va a hacer con un portal posterior, que es el portal estándar, y posteriormente se hacen dos portales anteriores y se ponen pues como unas cánulas de trabajo. Posteriormente se hace pues digamos, una escarificación de la región glenoidea y del complejo capsulolabral y finalmente pues se fija con anclajes para mantener pues como la fijación pues de todo este complejo a la cavidad glenoidea. Hay muchas técnicas pues o muchas modificaciones de técnicas, las dos que más encontré citadas pues son las del doctor Millet y el doctor Sugaya, con pocos cambios pues digamos en cuanto a la técnica, la movilización del bancal, con qué lo hacen, cómo definen pues como la fijación, pero en general pues es como las generalidades de la técnica son muy similares. Entonces, ¿cuándo va a estar indicada el banca artroscópico? Y esto es una indicación macro porque como vamos a ver, pues esto tiene como muchos puntos particulares que uno debe considerar con su paciente. Entonces, cuando el paciente tenga una inestabilidad anterior recurrente, en general hablan de pérdidas óseas mínimas, glenoideas entre el 0 y el 15% máximo, incluso otros autores se van un poco más abajo. Y aquí viene la parte pues por la que estamos hoy en esta charla, que no tenga factores de riesgo de falla, que son los que vamos a ir desarrollando. Entonces, ¿cuándo uno considera una falla? Digamos que los objetivos de la reparación de Bancard son restaurar esa anatomía de los estabilizadores y evitar los episodios de luxación y subluxación con arcos de movilidad pues buenos y una buena función glenohumeral. Y vamos a considerar Bancard o la mayoría de una falla en el Bancard o la mayoría de estudios se centran a cuando el paciente presenta nuevamente episodios de inestabilidad tras un procedimiento inicial. Pero digamos que esto tiene otras aristas porque viéndolo desde otros puntos de vista, uno debe considerar una falla también cuando los pacientes funcionalmente tengan una pérdida de los arcos, cuando presenten rigidez. El dolor es otro de los, digamos, de los puntos que uno debe considerar para un paciente como falla, y este es muy importante, sobre todo pues en pacientes deportistas que no tengan un retorno a sus actividades previas o pacientes pues eh, que hacían más actividad pues, con los miembros superiores o que sean, pues, tengan algún tipo de deporte. Entonces, no solo es que el paciente persista con inestabilidad, sino que debemos considerar como todos los otros puntos o las otras aristas cuando hablemos de falla. Entonces, la charla está dividida en unos factores pronósticos prequirúrgicos, quirúrgicos y posquirúrgicos. Empezando con los prequirúrgicos, el tiempo de cirugía desde que el paciente tenga la lesión hasta que se lleve a la cirugía ha sido pues evaluado por algunos estudios y han encontrado que cuando uno tenga un paciente y lo lleve a una reparación de Bancard por encima de 6 meses, tiene un riesgo, pues un odds ratio
de 5.6, o sea, tiene 5.6 veces más riesgo de que el paciente vuelva a un episodio de inestabilidad. Entonces, esto es importante que lo empecemos a considerar, digamos, por lo menos cuando sea posible llevar a nuestro paciente y se detecte, sobre todo en esos pacientes jóvenes, llevarlos a un procedimiento quirúrgico, ojalá en menos de 6 meses. La edad es uno de los factores que en varios estudios ha sido más fuertemente asociado pues al riesgo de recurrencia. Como vemos pues en varios estudios que pues se hicieron pues o se revisaron en esta revisión sistemática, la edad por debajo de los 20 años pues es un factor asociado a esa recurrencia que, digamos, es consistente y evaluable en varios de los estudios. Y cuando uno hace, pues, digamos, una tasa global de cuál sería ese riesgo de recurrencia, cogiendo los estudios más importantes, si vemos en un paciente menor de 20 años, va a ser del 33% versus solo el 11, pues, o el 11% en pacientes, 11.8 en pacientes mayores de 20 años. Entonces aquí ya empezamos a ver pues que esto sí es un factor de riesgo muy asociado y es consistente pues en todos los estudios, siendo otro de los factores que debemos tener en cuenta para nuestro paciente. El género también se ha asociado en varios estudios. El género masculino tiene 3.6 veces más riesgo en general de luxarse, y digamos que cuando hablamos en porcentajes es de un 10% versus un 2% eh, en pacientes mujeres. Entonces, esta es otra salvedad asociada a una edad. Entonces, ya sabemos que si tenemos un paciente muy joven, que sea hombre, que lleve mucho tiempo y sea además demandas funcionales, pues ya debemos empezar a tener en cuenta todo eso para definir si de pronto nuestro paciente necesita una intervención adicional u otra intervención. Y otros estudios pues hablan y son similares a estos que se encuentran, por ejemplo, este pues del 2012, con recurrencias que vemos las diferencias bastante marcadas entre el género masculino y el género femenino. La hiperlaxitud, entonces, digamos que ha sido muy evaluada porque muchos pacientes pueden tener una hiperlaxitud, digamos, de forma fisiológica sin que esto represente como tal una inestabilidad, pero en muchos casos ya digamos que esta hiperlaxitud puede irse hasta conceptos patológicos y sí definir o provocar esa inestabilidad anterior recurrente. Y aquí pues es muy importante porque el examen clínico es lo que nos va a definir si nuestro paciente está presentando un episodio pues, o tiene una hiperlaxitud. Esto, pues, digamos que no hay un estándar de oro para, para uno definir si el paciente, digamos, encasillarlo si es hiperlaxo o no es hiperlaxo, pero pues hay varias pruebas clínicas, como las escalas de Beighton, que es esta que vemos en la figura de la derecha, definir si nuestro paciente tiene inestabilidad en rangos bajos es bastante importante y le han dado particular importancia en los estudios más recientes. Si presenta hiperlaxitud anterior con rotaciones externas que sean por encima de los 85, otros autores dicen que 90 grados, eh, y el test de Gagey, que va a ser pues para esa laxitud inferior, que se hace bloqueando la escápula y con una mano pues se realiza la abducción. Algunos hablan que por encima de 105 es positivo, otros más que han pues evaluado como el test de Gagey modificado dicen que una diferencia de más de 20 de hiperabducción en relación pues al contralateral nos va a dar un test positivo. Y todo esto pues es recalcando la importancia que tiene el examen clínico de nuestro paciente, porque esto puede definir o cambiar la conducta en el momento inicial. Y cuando uno mira, pues, qué sustento en la literatura existe con la hiperlaxitud, pues hay varios estudios y digamos que todos son consistentes en definir que la recurrencia se aumenta significativamente cuando nuestro paciente presenta una hiperlaxitud asociada. Entonces, pues este es otro de los factores que se ha visto fuertemente asociado a las fallas en la reparación de Bankart de forma artroscópica.
El número de luxaciones, otro factor que se ha definido, entre más luxaciones tenga nuestro paciente, más riesgo tiene de presentar una falla con la reparación de Bancard, sobre todo, pues digamos que lo que se ha definido como un punto de corte, aunque uno puede ver pues que es digamos, un crecimiento exponencial dependiendo el número de luxaciones, pero vamos a tenerlos en cuenta pues o a forma práctica para nuestro diario. Si nuestro paciente tiene menos o más de 10 luxaciones, pues ya uno debería estar pensando que el paciente tiene un punto adicional, digamos, para definir qué puede fallar. En cuanto a las pérdidas óseas, esto ha sido también pues otro de los factores pronósticos bastante estudiados. Eh, Sobre todo porque cuando nuestro paciente presenta una inestabilidad anterior, según algunos autores, hasta el 84% puede tener, sobre todo, defectos de Hill-Sachs. Y digamos que a grosso modo, cuando nuestro paciente tenga defectos mayores del 20%, defectos de Hill-Sachs mayores del 20% o lesiones off-track, vamos a definir que tiene factores pronósticos de falla para hacerle un Bancard artroscópico. Y ya cuando hablamos de las pérdidas glenoideas, pues esto ha sido variable, pero digamos que algunos dicen que 0 a 13, 0 a 10 sería como la indicación en la que podríamos utilizar la reparación de Bancard artroscópico para nuestro paciente. Y esto pues recalca la importancia de que el planeamiento adecuado midiendo estas pérdidas óseas, evaluando a nuestro paciente con la, con la laxitud clínica y algunos hablan también que uno debería hacer un reconocimiento artroscópico inicial o una visualización artroscópica porque hay algunas pérdidas, sobre todo glenoideas, que puedan pasarse por alto para uno definir si nuestro paciente requiere de pronto alguna intervención adicional. Y esto pues se ve reflejado en varios estudios y varias revisiones eh, en los cuales pues cuando nuestro paciente tiene pérdidas glenoideas mayores, pues se va a definir que tenga mayores tasas de falla en nuestro Bancard artroscópico. Y sobre todo que pues cuando ya nuestro paciente presente lesiones de Hill-Sachs, pues digamos que ya vamos a tener un punto adicional o un riesgo adicional que algunos autores lo llevan pues hasta el 13 o 10% dependiendo. Este es un estudio bastante citado en la literatura, es un estudio del 2015 que lo hicieron con 73 hombros, digamos que definen cuál es la pérdida crítica para nuestro pues, reparación o los desenlaces funcionales en inestabilidad del bancar artroscópico. Es uno de los más citados, lo define como el 13.5% de pérdida, pero digamos que otros estudios más nuevos ya vamos en el 10% de pérdidas. Entonces, lo importante pues es definir que estos defectos glenumerales deben ser o adecuadamente reconocidos, adecuadamente evaluados y si nuestro paciente presenta defectos por encima de estos números que ya definimos, pues de pronto el paciente es susceptible de otro procedimiento quirúrgico y varios autores definen que esta puede ser la causa más común de falla y esto es algo que podemos ver de forma prequirúrgica para definir el pronóstico de nuestro Bancard artroscópico. Y otros, pues ya más puntuales que se han encontrado en otros estudios es que la raza caucásica, cuando el paciente tenga inestabilidad bilateral o reducciones cerradas previas, que de pronto esto podría estar relacionado con el número de luxaciones y con el tiempo que ha pasado desde los episodios iniciales de inestabilidad que puede representar pues como cambios en los tejidos, pueden ser otros factores que también estén asociados y podríamos empezar a llenarnos de razones con nuestros pacientes. Y este es pues, digamos, un punto adicional que no lo vi tan citado en varios artículos, pero sobre todo en la literatura actual ya empiezan a hablar que la versión glenoidea podría tener un factor importante también en los desenlaces pues, del Bancard artroscópico. Digamos que esto se ha venido estudiando porque estaba claramente relacionado con las reparaciones
posteriores, pues ese aumento de la retroversión con la falla de las reparaciones posteriores, pero algunos autores de más reciente, pues digamos, estudios han encontrado que esta retroversión también puede estar asociada al riesgo de falla en pacientes con inestabilidad anterior. Y esto pues es lo que es uno de los estudios que nos habla de esto, pues de la retroversión y encontraron, esto fue un estudio de casos y controles, lo hicieron en dos tiempos, pacientes que no tuvieran... pues que tuvieran falla, pero no tuvieran pérdida glenoidea, versus los que no tuvieron falla, y ya cuando definieron cuáles tenían falla asociada a una pérdida glenoidea, pues definieron si con pérdida o sin pérdida les iba mejor o peor. Y lo que encontraron es que, digamos que la versión como factor único no está asociado a, a un aumento de la falla, pero cuando usted tiene una pérdida ósea en ese rango subcrítico que ha sido tan estudiado del Hill-Sachs y de las pérdidas glenoideas, y usted tiene un aumento de esta retroversión, sí podría tener alguna influencia en los desenlaces de nuestro paciente, pero pues esto, como les explico, son estudios muy puntuales, mucho más nuevos y de pronto falta que se sedimente un poquito la literatura en este aspecto. Entonces aquí terminamos, digamos, los factores pronósticos prequirúrgicos en los cuales podemos definir, vemos que la evaluación clínica es importante, el planeamiento quirúrgico con las pérdidas óseas es importante, definir qué paciente tenemos al frente y ya seguimos con los factores que de forma quirúrgica nosotros de pronto podemos impactar en que tenga mejores resultados o no la reparación. El número de anclajes ha sido uno de los intraquirúrgicos más estudiados y más sedimentados en la literatura. Se ha encontrado que pacientes, cuando se le pone solamente dos anclajes fijando el defecto, pues tienen hasta tasas del 35% de recurrencia de la inestabilidad versus 20% que se hace, pues es de la tasa promedio en tres anclajes, pero incluso algunos autores más recientes se han ido hasta que con cuatro o más anclajes las pérdidas, pues los episodios de recurrencia pueden ser del 10%. Entonces aquí empezamos a ver pues que las recomendaciones actuales es que cuando no sea posible tres, pero idealmente sean cuatro anclajes para disminuir el riesgo de recurrencia de la inestabilidad o el riesgo de disminuir esa falla en nuestros pacientes con banca artroscópica. En cuanto al tipo y exposición de los anclajes, pues obviamente entre más anatómico tengamos la aplicación de nuestros anclajes y logremos esa restitución de todo el complejo capsulolabral en la forma anterior para que tenga ese efecto como de choque o de parachoque, pues, o de tope, que va a ser biomecánicamente lo que nos favorezca la estabilidad. Entonces, pues la idea es que se haga una fijación evitando medializar mucho los anclajes en ese cuello glenoideo. En cuanto al tipo de anclajes, no hay diferencia en sí metálicos, perdón, o biodegradables. Y se sugiere pues que la aplicación, obviamente, que queden adecuadamente fijados, los anclajes va a ser un factor importante, pues y esto todo es de técnica quirúrgica. Y algunos autores, como Cho y colaboradores en el 2006, definieron que de pronto podría haber una diferencia cuando se hace anudado adicional versus no anudado, pero digamos y esto está pues muy en referencia también a la calidad de los nudos, obviamente si se anuda, pero el nudo no está adecuadamente firme, puede representar pues como que no lo hubiésemos anudado, y esto pues digamos que habría que estudiarlo sobre todo con algunos nuevos implantes mediante los cuales pues no se necesita anudado y podrían tener resultados bastante similares. También pues se ha encontrado que poner un anclaje en la región más inferior tiene mejores desenlaces en cuanto a recurrencias con nuestros pacientes. La idea es que los anclajes sean cada 5 a 8 milímetros y que se haga un adecuado desbridamiento capsulolabral o una escarificación pues capsulolabral y en la región glenoidea, pues para mejorar obviamente la biología y los desenlaces de nuestro paciente. Y todo esto pues digamos que sí, en esto sí podemos influir nosotros
como cirujanos para restablecer toda esa tensión anatómica de los tejidos, sobre todo el ligamento glenohumeral inferior. Y este punto, que es de lesiones no reconocidas, pues digamos que uno lo podría tomar como prequirúrgico o en el momento quirúrgico, pero aquí quiero hacer énfasis sobre todo en los que uno puede identificar en el momento de la artroscopia. Entonces, cuando usted no ponga en una adecuada posición los anclajes, sino que de pronto los ponga muy mediales, vamos a tener una restauración no anatómica, digamos, de ese ligamento glenohumeral inferior, y se puede generar pues lesiones como el alza, que es esa avulsión perióstica del labrum y del ligamento, que cuando ya tenemos la lesión asociada a una lesión de Bankart, las tasas de recurrencia suben hasta el 12.5%. Y que no se haga un reconocimiento de pronto otras lesiones como esa avulsión del ligamento glenohumeral inferior, pues ya en la región más lateral, o desgarros del intervalo, desgarros de la cápsula o rupturas del manguito, si obviamente lo asociamos a lesiones no reconocidas durante la reparación, pues vamos a tener tasas más altas de fracaso en nuestro paciente. Y ese es otro punto que quise poner de forma quirúrgica porque es bastante debatido, por lo menos en lo que pude revisar en la literatura, y es si adicionar un procedimiento de remplissage en el momento de la reparación de Bankart tendría alguna diferencia en los resultados de nuestro paciente. Entonces, en este estudio, que fue el 2018, digamos que ellos encontraron que el adicionar el remplissage tenía menores tasas de inestabilidad posteriormente, tenía, estos dos son de inestabilidad y de reluxación, pero pues digamos que es dentro del mismo espectro, eh, todos pues a favor de adicionar el procedimiento, pero esto pues no ha sido consistente en todos los estudios. Hay algunos incluso que dicen que no tiene ningún beneficio adicionar pues un remplissage a la reparación de Bankart, otros dicen que sí están pues a favor de los dos procedimientos. Entonces pues esto es un punto que actualmente, por lo menos en lo que alcance a revisar, no hay una última palabra en cuanto a esta, porque algunos hablan que si usted ya necesita adicionar un remplissage, pues entonces debería migrar hacia otro procedimiento con mejores desenlaces, tipo un Latarjet u otro procedimiento adicional. Y ya hablando de los factores posoperatorios, entonces digamos que es un poco menos estudiado, hay menos abundancia en la literatura en este sentido, pero pues hay algunos estudios como este del 2006 en el que encontraron pues que el movimiento, sobre todo pues en arcos más extremos para nuestros pacientes durante las primeras 3 semanas, después de la reparación de Bankart, tendría en mayor riesgo de recurrencia, y esto lo asocian pues a que esa cicatrización de la región del tejido y el hueso pues requiere por biología al menos 3 semanas, pero a partir de esto pues digamos que se debe hacer una movilización evitando la rigidez, porque como vimos pues también el dolor y la limitación en los arcos de movilidad van a ser, digamos, otras aristas para definir en la falla de nuestro paciente, pero pues tengamos en cuenta que durante las primeras 3 semanas sí se ha asociado a mayores tasas de falla en nuestro reparación de Bankart. Adicionalmente, quise hacer un segmento como de las salvedades que debemos tener en cuenta en los deportistas, porque sin duda, pues eso no es una población comparable eh, pues a los pacientes que no son deportistas. Entonces quise evaluar si son iguales los factores pronósticos, digamos, en cuanto al paciente en la población deportista, y encontré pues que definitivamente se asocia a pacientes que sean hombres jóvenes, que digamos esto es bastante similar a lo que vimos en la población normal, digamos, pacientes hiperlaxos o deportistas de alto rendimiento y con lesiones óseas asociadas, pues siguen siendo los factores prequirúrgicos que debemos definir también en esta población. También quise evaluar si el tipo de deporte influye, digamos que
sobre todo en esos deportes de contacto versus no contacto, hay algunas, digamos que no es tan sistemática, no está tan acorde a la literatura en este sentido. Hay algunos que dicen que sí tiene diferencias en cuanto a si es deporte de contacto o no, pero hay otros que dicen que no hay diferencias estadísticamente significativas, pues, en si el deporte es de contacto o no, pero lo que sí está más sedimentado es que el nivel competitivo tiene mucho peso en cuanto al pronóstico de nuestra reparación de Bancard, ya que cuando los pacientes son pacientes de élite, pues, o de nivel competitivo, sí tienen tasas mucho más altas en comparación a los pacientes no élite, eh, con diferencias pues estadísticamente significativas. Entonces, digamos que uno podría decir que la influencia del deporte pues sí tiene una tendencia a que si es de contacto, obviamente, pues si tiene que hacer ese gesto que reproduzca la inestabilidad, puede que tenga un poco más de falla, pero lo que también es muy importante, pues y lo que es más sedimentado, es que si son deportistas de alto rendimiento, pues ya, digamos, esta opción no debería ser la opción para ellos, sino de pronto un Bancard abierto en los casos, o ya si requieren, pues como otros procedimientos como el Latarjet. Y si en esta población de pronto mejoraría los resultados, aumentarlo, por ejemplo, en este estudio del 2016 con el subescapular, de este estudio pues había una población que no era deportista, pero era un número importante, 89 deportistas, y ellos encontraron pues que en desenlaces funcionales tenía bastante mejoría, que recordemos pues no solo la falla es la inestabilidad, sino cómo se sienta el paciente. Digamos que en desenlaces funcionales tenía mejorías estadísticamente significativas con bajas tasas de reluxación, y por lo menos estos autores no encontraron ninguna complicación en su serie de pacientes. Y importante en esta población, pues que el retorno deportivo fue del 83% en esta población, con un déficit de rotación externa que digamos es lo que uno temería. Cuando lo aumente con ese subescapular, con un déficit solamente de 6 grados, pues que ellos no evaluaron si era clínicamente importante para esta población deportista, pero pues sería como un punto a tener en cuenta. Y ya hablando, pues no solo de tasas de volver a una inestabilidad anterior, sino en desenlaces funcionales, pues varios estudios han encontrado, tanto en deportistas como en no deportistas, que cuando está indicada la reparación de Bancard, los desenlaces funcionales, pues sin mejoría, sin duda mejoran, y la satisfacción pues es bastante alta, el 89.4%, tratando de generalizar pues la satisfacción en las poblaciones. Y el WOSI y el DASH, que son también escalas de funcionalidad post intervención, pues tienen mejorías del 30% en algunos estudios del WOSI, el DASH del 6%, pues mostrando que es un procedimiento que, digamos, con todos estos factores pronósticos que les vengo hablando, no es para que uno se asuste, es un procedimiento bueno, funciona con buenas tasas de satisfacción en los pacientes indicados. Este es otro estudio, nuevamente, retornos deportivos, que es otro de los puntos que quise tomar como a nivel de falla, retornos deportivos del 77%, nuevamente escalas funcionales, pues bastante buenas del 85.6, mostrando pues de forma sistemática que cuando está indicado es una muy buena intervención. Y ya hablando si existen algunas herramientas que nos puedan indicar o que podamos aplicar de forma pues en el momento en el que nos encontremos con nuestro paciente, pues encontré que hay algunas herramientas que nos pueden ayudar o unas estrategias en esas predicciones. Esta es una que es pues digamos, unos factores predictores que están definidos por el doctor Calvo. Este fue un estudio que él publicó en el 2005, en el cual encontraba pues que edades por debajo de los 28, pone él en su estudio, que tengan laxitud ligamentaria, que tengan pues pérdidas glenoideas, grandes, y que tengan deportes de contacto o por encima de la cabeza, pues él les da un puntaje y según eso se definen unas tasas de recurrencia, que cuando tenemos 2 o más puntos, pues ya vamos a tener un riesgo de 43% de falla en comparación a los de menos de 2 puntos, y es una herramienta pues que algunos estudios encontré que utilizan. Pero sin duda la que más
está citada en la literatura es el ISIS, que fue propuesto por el doctor Boileau en el 2007. Es este score en el cual él define, pues ya bajamos la edad del doctor Calvo a 20 años, si el paciente tiene algún tipo de deporte ya de forma competitiva y si tiene pues el gesto deportivo por encima de la cabeza o deportes de contacto, la laxitud, Hill-Sachs y pérdidas glenoideas, que miren que básicamente esto es en gran parte, digamos, un resumen de los que más, de los factores que más se han asociado pues a la recurrencia en el Bankart, pues en la recurrencia de inestabilidad anterior cuando hacemos un Bankart artroscópico, y cuando tengamos más de 6 puntos en nuestro paciente, pues el riesgo de recurrencia ya va a ser del 70% según pues este score del doctor Boileau, que es el ISIS, y ya deberíamos pensar en que nuestro paciente requiere de pronto otro procedimiento. Y él sugiere, pues en su momento, en su estudio en el 2007, que ya cuando nuestro paciente esté por encima de 6, podríamos pensar que un procedimiento más adecuado, pues es, digamos, de un Latarjet hacia adelante. Entonces, en conclusión, la reparación de Bankart artroscópico en los pacientes indicados pues tiene buenos resultados y no solo en tasas de recurrencia e inestabilidad, sino en todos los otros puntos o las otras salvedades para definir que nuestro procedimiento fue exitoso para el manejo de esta inestabilidad. Digamos que el factor importante va a ser esa adecuada identificación de nuestro paciente, de cuánto lleva el paciente, si tiene lesiones adicionales, si tiene factores de riesgo prequirúrgicos, que hagamos un procedimiento adecuado y el planeamiento, pues todo esto va a recopilar en nuestros buenos desenlaces en la reparación de Bankart. Idealmente, pues durante el acto quirúrgico, y esto es algo en lo que sí podemos influir nosotros como ortopedistas, es tratar de reconstituir, obviamente, la anatomía lo mejor que se pueda, identificar lesiones que de pronto no se hayan visto durante una artroscopia de forma inicial, pues las podemos identificar antes de hacer el procedimiento, y que la fijación, pues mínimo 3, pero idealmente, y lo que hablan ahora es que sea de 4 anclajes para disminuir ese riesgo de falla, y tiene buenos resultados pues cuando nuestro paciente cumple, digamos, todos estos requerimientos. Y tratando de hacer una conclusión, pues como en qué pacientes va a estar indicado, entonces tenemos que sean pérdidas glenoideas pequeñas en pacientes con baja demanda y que sea más esas lesiones capsulolabrales, pues la causa de su inestabilidad, y tener en cuenta que los factores pronósticos, ojalá si lo vamos a hacer, sean menos de 6 meses la cirugía, pacientes que no sean menores de 20 años, que no tengan hiperlaxitud o inestabilidad multidireccional, que no sean deportistas de alto rendimiento, porque en este caso el Bankart abierto, pues o de pronto ya si requieren un Latarjet sería la idea, que no tengan otras lesiones asociadas, y que pongamos idealmente 4 anclajes con una adecuada posición de los implantes y tratando de evitar esos movimientos bruscos, digámoslo así, en las primeras 3 semanas, y después llevar a nuestro paciente pues a una movilidad temprana adecuada, pues digamos por lo menos con movimientos pasivos para evitar pues la rigidez. Y las escalas de predicción pues pueden ser una herramienta que existe, que algunos estudios han encontrado, sobre todo uno por allá en militares, que de pronto el ISIS no demostró una buena efectividad, pero es lo que tenemos, están bien diseñadas y podrían ser pues una herramienta para nosotros como ortopedistas definir qué pacientes se benefician teniendo todos estos otros puntos de los que no. Listo, profes.